Mi nombre es Magdalena Carmen Calo Calderón. Nací el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Mi padre, Guillermo Calo, fotógrafo e inmigrante de Alemania, nacionalizado mexicano. Y mi madre, Matilde Calderón, mexicana. Ellos tuvieron dos hijas antes, mayores, mi hermana Matilde y mi hermana Adriana. Después de mi nacimiento, un año después exactamente, nació mi hermano Guillermo, el cual unos días después falleció. Y por parte de mi padre, de su primer matrimonio, tuve 4 medio hermanas. Mi infancia estuvo marcada desde muy temprano, exactamente desde 1913, por una enfermedad llamada poliomielitis. Esta enfermedad me tuvo 9 meses en la cama y me dejó la pierna izquierda mucho más delgada que la derecha. Como parte de mi rehabilitación, animada por mi padre, practiqué fútbol y boxeo. De mi enfermedad tuve muchas secuelas motrices. Esto afectó a que no me desarrollara de una manera adecuada en mi infancia con los otros niños, reflejado más adelante en muchos de mis cuadros. Gracias a que mi padre siempre me acompañó en la rehabilitación, estuve en un vínculo estrecho y me di cuenta de muchos desmayos que él sufría. Esto porque, aunque yo no lo entendía, era una epilepsia. En 1922 ingresé a la Escuela Nacional de Preparatoria de Ciudad de México, puesto que recientemente había empezado a admitir estudiantes de sexo femenino. Éramos solo 35 mujeres de 2000 estudiantes y aspiraba a estudiar medicina. En 1925 sufrí un grave accidente en el bus en el que me transportaba, el cual fue arrollado por un tranvía mientras yo me dirigía con mi novio Alejandro hacia mi casa. En 3 partes y me fracturé 2 costillas. Además, me fracturé la clavícula y mi hueso pélvico quedó dividido en 3 partes. Mi pierna derecha se fracturó en 11 partes y mi pie derecho se dislocó. Y además, un pasamanos del tranvía me atravesó la cadera hasta salir por mi vagina. Esta fue la forma más brutal en la que pude perder mi virginidad. Tuve 32 cirugías durante toda mi vida. Usé muchos corsés de yeso de todo tipo y además de esto utilicé muchos tipos de estiramiento. Antes de este accidente nunca mostré ningún interés por la pintura. Tras mi accidente intenté moverme lo menos posible para poderme sanar de una manera adecuada. Es así como empezó a inclinarse ese interés, el que me hizo importante en la pintura. En 1926 pinté mi primer autorretrato, el cual se lo dediqué a Alejandro, mi exnovio. Y es allí donde empieza la dinámica en pintar en cada uno de mis cuadros los sucesos de mi vida y cada uno de los sentimientos que ellos producían. Un año más tarde empecé a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. Es allí donde conozco a Julio y a Tina, los cuales son pareja y fotógrafos mexicanos, y los que me ponen en contacto con Diego Rivera. Gracias a Tina empecé a ir a reuniones políticas de un partido comunista en México. Veía a Diego Rivera en las reuniones políticas a las que me invitaba Tina, puesto que ellos dos las frecuentaban. Pero hasta 1928 fue que decidí ir a buscar a Diego Rivera y mostrarle mis trabajos. Diego quedó impresionado con mis cuadros y me animó a seguir pintando. Desde entonces, él fue invitado constantemente a mi casa. En 1929 contrajimos matrimonio. Nuestra relación fue un constante amor, odio, aventura, relaciones con otras personas. En 1939 nos separamos y un año después volvimos a tener un segundo matrimonio. Mi primer embarazo, pero debido a las secuelas de mi accidente tuve que interrumpir este mismo a los 3 meses. Los médicos decían que probablemente yo nunca podría tener hijos. Infidelidades de Diego, incluidas entre ellas mi hermana,
y de mis infidelidades también nos complementábamos en muchos aspectos. Él amaba mi pintura y fue mi mayor admirador, y yo fui su crítica. Los trajes tradicionales mexicanos, consistentes en vestidos largos de colores, se convirtieron en mi imagen. De 1931 a 1934, Diego y yo tuvimos que irnos a Estados Unidos, puesto que el ambiente político se complicó. Encontrándonos en este país, tuve mi segundo aborto. Durante mi recuperación pinté una obra famosa llamada Aborto en Detroit. Al volver es cuando Diego tiene su romance con mi hermana Cristina. Esto generó en mí mucho dolor, y es por esto que yo decido tener relaciones con otros hombres y con otras mujeres también. Diego Rivera por esto tuvo muchos celos, y esto hizo que él se convirtiera en un hombre violento. De 1937 a 1939 tuve un romance con León Trotsky, líder comunista. Él fue asesinado a manos del miembro Ramón Mercader, y me acusaron a mí de esto. En 1938 el poeta y ensayista surrealista André Breton calificó una obra mía que se encontraba en Nueva York de surrealista. En 1939, antes de separarme, pintó una obra la cual se llama Las dos frías. Esta demuestra toda mi vida marital. Este mismo año tuve la oportunidad de exponer en una galería muy famosa de París. Y allí me pude relacionar con el pintor Picasso. En noviembre de 1939 me separo con Rivera. Lo que más me dolió de todas sus infidelidades fue el haberse metido con mi hermana. Esto hace que yo regrese a Coyoacán, México, y caiga en el alcohol. En este proceso de separación, las dos obras más importantes son Las dos frías y Dos desnudos en el bosque. Después de superar mi divorcio, Diego y yo seguimos compartiendo en ambientes sociales, políticos, también gracias a la pintura, y 2 meses después de vernos nuevamente decidimos casarnos. Este nuevo acuerdo matrimonial consistía en apoyarnos, amarnos, pagar los gastos, pero excluir de nuestra vida matrimonial. El crecimiento artístico fue incrementando, especialmente en Estados Unidos, y puedes poner en museos muy importantes de Nueva York, Boston y Filadelfia. En 1950 tuve que ser internada durante un año entero en un centro médico de México debido a mis secuelas por el accidente. En 1953 realicé mi primera exposición sola en México. Mi salud para este entonces estaba muy deteriorada y los médicos me prohibieron asistir a este evento, entonces tuve que llegar en ambulancia. La camilla fue colocada en el centro de la galería y toda la tarde conté chistes, canté y reí. Ese mismo año me amputaron la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Gracias a esto intenté suicidarme y escribía poemas diariamente relacionados con el dolor y el sufrimiento. Me hospitalizaron 2 veces en 1954 debido a mis intentos de suicidio, pero Diego Rivera fue el que me ayudó a no hacerlo más, y lo acompañé en este mismo año a una manifestación en silla de ruedas. Esta manifestación era contra la intervención estadounidense en Guatemala. El 13 de julio de 1954 fallezco en Coyoacán, México. Y muchas de mis obras empiezan a tener un gran valor. En ellas encontramos Las dos frías, La columna rota, Autorretrato en collar de espinas y colibrí, Naturaleza muerta, viva la vida, Hospital Henry Ford, Sin esperanza, unos cuantos piquetitos, Fría de Diego Rivera y Lo que el agua me dio, Niña con máscara de muerte, El marco, entre otras.
Mis obras principalmente son autorretratos biográficos y se caracterizan por estilos expresionistas y surrealistas. Entre mis frases más célebres están: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte a ti mismo mis ojos para que tengas la capacidad de verte. Toda mi vida espero les haya gustado.